¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título El clamor de la sangre y tiene que ver con algo que ocurrió al principio de los tiempos cuando aparece, o Dios, mejor dicho, Dios crea al hombre y a la mujer y aparecen los primeros seres humanos sobre el planeta. Entonces el clamor de la sangre tiene que ver con algo que pasó en ese principio de la humanidad. Así que vamos a ver de qué se trata. Dice allí Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, el primer matrimonio por fin comienza a fructificar conforme Dios le había dado. Por eso dice Eva que por voluntad de Dios ella adquiere varón. Y es que justamente la voluntad de Dios es que los matrimonios tengan, como dentro de otras cosas, puedan procrear, puedan tener hijos, y de esta manera la tierra se va conformando de familias, de nuevas familias, porque cada hijo conformará una nueva familia y así se extiende toda la raza humana. Así que encontramos aquí a este primer matrimonio que tiene un primer hijo, el primer bebé que nace en el mundo, que nace en forma natural. Recordemos que Adán y Eva nacieron de otra manera, fueron creados directamente, nacieron en edad adulta, pero el primer bebé que nace es Caín, y allí también tuvieron otro bebé que se llamó Abel. Así que dos hermanitos allí comenzaron a poblar la tierra. Y vemos que cuando en un matrimonio, por ejemplo, tenemos hijos y por ahí pretendemos que puedan tener una misma línea de conducta, que se parezcan, que tengan los mismos deseos, las mismas aspiraciones, el mismo carácter, y nos pasa todo lo contrario. Cada uno tiene su carácter, su formación, sus aspiraciones, tiene sus talentos y bueno, son muy distintos, su carácter también es distinto y a veces unos parece que nos dan más trabajo que otros, pero en realidad en toda familia pasa lo mismo. No hay dos seres humanos iguales, y esto pasaba con Caín y Abel. Caín era el mayor, Abel era el segundo. Entonces, como te decía, tienen distintas aspiraciones, distintas inclinaciones en cuanto a lo laboral, en cuanto a ver cómo ven el futuro. Y por ejemplo, Caín, dice la Biblia, que era agricultor, era un labrador de la tierra. En cambio Abel no, Abel era ganadero. Él dice que era pastor de ovejas. Así que allí nacen estos primeros dos bebés en el mundo. Y bueno, hay algo que ocurre con ellos, y bueno, que ellos desean, como sus padres les han enseñado, acercarse al Creador, acercarse a Dios. Así que ellos, dice la Biblia que por ejemplo, Caín se acerca a Dios. Dice allí Génesis 4, versículo 3, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Allí tenemos a Caín. Ya dice andando el tiempo, quiere decir que pasó un tiempo, él tuvo que crecer, tuvo que aprender a labrar la tierra, se esforzó mucho, tuvo que esperar que la tierra, al ser al uno sembrar y esperar el tiempo de la siembra, la cosecha, buscar los mejores frutos, se esforzó mucho, trabajó, transpiró, sudó, y finalmente allí obtuvo los frutos de su arduo trabajo.
y dice que él seguramente eligió los mejores frutos de su trabajo, de su propio esfuerzo, de sus obras, y allí preparó tal vez una canasta para llevarle a Dios y acercarse a Dios con el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de sus obras, acercarse a Dios. Y tal vez podríamos decir, bueno, qué contento estaría Dios que le trae la ofrenda de su trabajo. Y bueno, también Abel hizo lo mismo. También Abel, ahora lo vamos a leer, pero dice la Biblia que Abel también, como era ganadero, él preparó un cordero, él le trajo también de lo que él había, de su oficio, trajo un cordero. Y él también habrá tenido que pasar tiempo cuidándolo, protegiéndolo, porque el cordero tenía que estar en buenas condiciones para llevárselo a Dios, tenía que tener el tiempo justo, tenía que estar bien alimentado. Y miren lo que pasó con la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Cómo Dios recibe estos regalos que le traen estos primeros seres humanos nacidos de Adán y Eva. Dice allí Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo es que qué está haciendo Dios acepción de personas? ¿Cómo es que acepta una ofrenda y la otra ofrenda no la acepta? Y allí me imagino Caín, después de haber traído el fruto de la tierra, de su esfuerzo, de su trabajo, con todo su amor, tal vez trajo, podemos pensar nosotros, que lo hizo con esa intención. Y se acerca a Dios y dice, no, esa ofrenda no la quiero, dice Dios. En cambio viene Abel con este animal inocente, lo mata allí, lo entrega en sacrificio, y dice, esta ofrenda me agrada. ¿Y qué es lo que había pasado? ¿Cómo es que o aún así una ofrenda sí, la otra no? Bueno, esto tiene que ver con algo que pasó de antemano en el huerto con sus padres, con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron, y entonces mire lo que pasó. Dice Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí están los primeros seres humanos, Adán y Eva, los padres de estos chicos que estamos hablando, y vemos que ellos desobedecen a Dios, comen de este fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran, y allí cayeron en pecado. Por primera vez el hombre se separa de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Así que Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios, y lo primero que sintieron es lo que siente todo ser humano que peca, que ofende a Dios, es vergüenza y desnudez, porque el pecado trae eso, trae vergüenza y trae desnudez. Entonces ellos se acercaban a Dios y tenían comunión con Dios, pero ahora las condiciones habían cambiado. Ellos habían ofendido a Dios, habían pecado. Entonces ahora ellos dicen, estamos desnudos, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios así? Entonces tratan de acercarse a Dios, y por si tienen el encuentro con Dios, ellos dicen que fabrican de su propio esfuerzo, de sus propias obras, se hacen delantales para cubrir esa vergüenza, para cubrir esa desnudez y ese pecado que ellos habían cometido. Y entonces, cuando Dios viene y se acerca a ellos, entonces Dios, como era la primera vez que pasaba, Dios tiene que instruirlo, ellos no sabían. Entonces le dice, no, así no, con el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo, de esa manera no se pueden cubrir de su pecado para acercarse a mí. Entonces lo que hace Dios es mostrarle cómo una persona se puede acercar a Dios, una persona que es una persona pecadora, que está en pecado, cómo se puede acercar a Dios. Y entonces Dios mata animales
hace ropas de pieles y los cubre. Entonces le está enseñando que a través del sacrificio de animales, a través de un animal inocente, del derramamiento de sangre, a través de ese sacrificio, allí pueden acercarse a Dios. ¿Por qué Dios hace esto? Para que el hombre y la mujer entiendan que el pecado es muy grave para Dios y que para pagar el precio del pecado, un inocente tiene que morir. En este caso, Dios mata animales y los cubre, le dice, sáquense esos delantales, porque es fruto de sus obras, y con sus obras no podrán acercarse a mí. Así que dice allí en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Es decir, tuvo que sacrificar animales. Entonces, lo que estamos entendiendo acá es que ya Adán y Eva sabían que por las obras no se podían acercar a Dios, que por el fruto de su esfuerzo y de trabajo no se podían acercar, que lo tenían que hacer a través de un animal inocente, quien tenía que morir en lugar suyo para poder acercarse a Dios. Y bueno, entonces allí pensemos ahora, ¿Caín sabía cómo acercarse a Dios? Sí, porque su padre se lo había enseñado. Abel sabía, y claro, por eso trajo el cordero, por eso no trajo otra cosa. Él trajo un animal inocente y con su sangre él se acerca a Dios. Entonces, por esta razón, Dios no aceptó la ofrenda de Caín. No era porque hacía acepción de personas, sino porque Caín, en su orgullo, se estaba acercando a Dios con el esfuerzo propio, con su voluntad, con su orgullo de decir, él se jactaba tal vez del fruto que le traía. Pero eso no sirve, las obras no sirven para cubrir nuestro pecado. En cambio, Abel hizo caso a sus padres y entendió y se apareció con un cordero, y allí ese cordero muere en sacrificio para que Abel pueda acercarse a Dios. Por eso Dios acepta esta ofrenda y no la de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Bueno, podríamos pensar, entonces Caín va a lo de su hermano Abel, que era pastor de ovejas, le pide una oveja para volver a Dios y para poder revertir esta situación y que Dios acepte ese animal inocente. ¿Habrá hecho eso Caín? Veamos qué hizo. Dice Génesis 4:8. Caín dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Qué impresionante! ¡Qué increíble! Caín, que tenía que cuidar a su hermano, eran los dos únicos bebés que habían nacido, ya eran muchachos, los dos únicos hombres que estaban allí en la tierra. Y tenían que llevarse bien, tenían que cuidarse el uno al otro. Ahora, el orgullo de Caín, la envidia de Caín, se enojó contra su hermano, porque contra Dios no podía hacerle nada a Dios, pero sí contra su hermano. ¿Y qué hizo? Él mata a su hermano. Es el primer homicidio en la Biblia. ¿Y por qué ocurre este homicidio? Primero, por causa del pecado. Y segundo, por el orgullo del hombre. Allí, por el orgullo de Caín, que no quiso humillarse e ir a lo de su hermano Abel, buscar el cordero, a acercarse otra vez a Dios, que Dios lo hubiera aceptado. Pero qué tremendo es el corazón del hombre. Entonces él soluciona esto matando a su hermano. ¿Y ahora qué pasará? Bueno, ahora Dios tendrá que tomar carta en el asunto, es decir, ¿cómo pasó esto? Tendrá que llamarlos a la reflexión. Así que en el versículos 9 y 10 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces aquí encontramos el título del mensaje, el clamor de la sangre. La sangre de Abel clama desde la tierra por justicia. Dios le dice a Caín, ¿qué es lo que hiciste? ¿Dónde está tu hermano? En vez de aceptar la culpa, aceptar el pecado, se sigue embarrando más y esconde su pecado. Sigue haciendo lo que Adán y Eva hicieron primeramente, esconderse detrás de esas hojas de higuera. Pero Dios lo estaba viendo, estaba desnudo delante de él. Entonces le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, qué sé yo, no sé, yo no estoy para cuidar a mi hermano. Sin embargo, él lo había matado, lo había asesinado. Y entonces Dios le dice,
la voz, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de su hermano estaba clamando por justicia. Qué tremenda situación. Sigamos pensando cómo se sigue desarrollando esta situación y cómo nos afecta a nosotros. Y lo podemos hacer mirando un pasaje de la Biblia, cómo esto nos afecta a nosotros. Dice Romanos 3:23, ya hablando de nosotros, ya no hablando de Caín y de Abel ni de Adán y Eva, está hablando de mí y está hablando de vos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros también estamos en la condición de pecado, como lo estaban Adán, como lo estaba Eva, como estaba Caín y lo estaba Abel. Nosotros, yo y vos también estamos en esta condición de pecado. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Dios lo dice. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios si estamos en la misma condición de Adán y Eva cuando pecaron, de Abel y Caín, de Caín y Abel cuando pecaron? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo pensamos acercarnos a Dios? Bueno, la única forma que aprendimos ahora, porque la Biblia nos enseña, es a través de un sacrificio. Y necesitamos un animal inocente, sin mancha, sin pecado, que muera en lugar nuestro para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Esta es la única forma en que Dios aceptará que nos acerquemos a Él. Por eso, Dios, viendo que no había ni una persona en el mundo que estuviera sin pecado, envió a su Hijo al mundo para que Él naciera de mujer, engendrado por el Espíritu Santo. Y este santo ser que nació, entonces ya ahí teníamos un cordero inocente. Cuando este bebé crece, se desarrolla y se hace grande y está allí en la edad de iniciar su ministerio, estoy hablando de la persona de Jesús, es señalado por Juan el Bautista. Allí Juan el Bautista levanta su mano y con su dedo índice, me lo estoy imaginando, señala al inocente Cordero que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios. Porque dice Juan, capítulo 1, versículo 29, el Evangelio según San Juan dice así: el siguiente día vio Juan, no el evangelista, sino Juan el Bautista, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí encontramos el Cordero con el cual nosotros, por el sacrificio de este Cordero en la cruz del Calvario, quien derramó su sangre por causa de nuestros pecados, podemos acercarnos a Dios a través de este Cordero, a través de la sangre de este Cordero. Y dice allí Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué dice el pasaje? Que Dios nos da una posibilidad de acercarnos a Él a través de este Cordero inocente sin mancha que murió por causa de nuestros pecados, derramó su sangre. Entonces Dios va a aceptar ese acercamiento a Él. Nos va a aceptar a nosotros cuando nos acerquemos a través de este Cordero, Cristo Jesús. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Quien se acerca de esta manera a Dios, trayendo aquí este sacrificio, presentándose a Dios a través de este sacrificio, apoyándose en este sacrificio, como lo hizo Abel, entonces dice allí gratuitamente, dice justificados. Entonces la voz de la sangre de este Cordero inocente, ahora no de Abel, sino de este Cordero inocente, de Jesús, la voz de su sangre clama por justicia. ¿En qué manera clama? Para la persona que se acerca apoyado en el sacrificio de Jesús, clama para salvación, clama por justicia. Pero para la persona que rechaza acercarse a través de este Cordero inocente de Cristo Jesús, acercarse a Dios, para el que rechaza, entonces la voz de la sangre del Hijo de Dios
clama por justicia, pero no para salvación, sino para condenación. Entonces dice que la redención, la compra de esta salvación, dice la redención que es en Cristo Jesús, dice en quien Dios puso como propiciación. Propiciación es pasar por alto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos acercamos a Dios a través del sacrificio de Jesús, de su sangre derramada en la cruz, entonces dice que Dios pasa por alto nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la voz de la sangre de Jesucristo, como nos acercamos apoyados en esa sangre, esa voz clama por justicia. Entonces dice Dios pasa por alto nuestros pecados. En cambio, si yo rechazo ese sacrificio y me quiero acercar a Dios de otra manera, como lo vamos a ver ahora, la voz de la sangre del Hijo de Dios clamará. ¿Para qué? Para que se haga justicia. ¿En qué sentido? En que la persona que le rechaza sea condenada. Qué fuerte que es esto, ¿verdad? No sé si lo sabías, pero tienes que prestar atención a lo que estamos diciendo, porque tiene que ver con este clamor de la sangre. Dice Romanos, capítulo 3, versículo 26. Escuchá lo que dice. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Jesucristo, dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, ¿qué ofrenda va a aceptar Dios? ¿La que traigamos nosotros de nuestros propios esfuerzos, de nuestras obras? ¿O aquel que viene y diciendo, soy impotente, no puedo pagar, me acerco a través del Cordero, a través de Jesucristo y su sangre derramada? Dios va a aceptar eso. Ahora, ¿qué pasa con los que rechazan venir a Cristo como lo hizo Caín? Que vino a Dios a través de su esfuerzo, de sus obras, del sudor de su trabajo. Dice Hebreos 10:26, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Como en el caso de Caín y Abel, ellos recibieron el conocimiento de la verdad. ¿Qué conocimiento de la verdad? Que a Dios nos podemos acercar a través del Cordero Inocente, a través de un sacrificio. Los dos recibieron, Caín y Abel, pero uno vino como obediente a lo que aprendió y el otro no. Entonces dice, si nosotros voluntariamente pecáremos como lo hizo Caín, que rechazó acercarse a través del Cordero, cuando Dios le dijo esa ofrenda no, en cambio mató a su hermano, bueno, él conocía la verdad, pero sin embargo, dice, él no la aceptó. Entonces para Caín no quedaba más sacrificio por sus pecados, porque no se apoyó, como Dios dijo, en el sacrificio de la sangre. Entonces, la persona que rechaza venir a Dios a través del sacrificio de Jesús, ya no hay más solución para él. No hay forma de que sus pecados sean perdonados. Dice Hebreos 10:27, para estas personas que se acercan por sus obras, por su esfuerzo, sin pensar que está esta forma de acercarse a través del Hijo de Dios, quien murió en la cruz, quien derramó su sangre, y acercándose a través de él, Dios aceptaría nuestra ofrenda. Pero no quieren eso, quieren hacerlo a su manera. Entonces, para esas personas, Dios dice Hebreos 10:27, dice, lo que le espera, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y acá nos habla del lugar donde irán esas personas que se quieren acercar a Dios a través de su forma, de su pensamiento, de su manera como ellos lo piensan y no como Dios dice. Esas personas les espera una horrenda expectación de juicio en un lago de fuego. Qué triste será ese lugar donde irán esas personas que como Caín no quisieron reconocer ni aceptar la forma en que Dios propuso para que uno se pudiese acercar. Hay muchas personas que son iluminadas, como tal vez vos lo estás haciendo en este momento. Estás siendo iluminada, estás conociendo la verdad, estás conociendo la forma en que Dios quiere que te acerques a Él. Y esa es la única manera, porque es la que Dios quiere. Dice allí Hebreos capítulo 6, versículo 3. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu,
santo, dice el versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Dice allí, ese pasaje nos está hablando de aquellas personas que van a las iglesias, tal vez llevan Biblia, tal vez cantan en las iglesias, cantan coros a Dios, se sienten gozosos, disfrutan, sienten paz, hasta cambian su manera de ser, son mejores personas, pero nunca han aceptado a Cristo en su vida, nunca se han acercado a Dios a través de este sacrificio. Pero lo hacen de esta manera, dice, de estos que gustaron es imposible que estos que sean iluminados alguna vez puedan alcanzar la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque lo están haciendo a su manera, por las obras, porque algunos piensan, voy a la iglesia, leo la Biblia, canto coritos, escucho las reuniones, escucho los mensajes, pero si no me acerco a Dios a través del sacrificio, estas personas nunca alcanzarán la salvación, porque son como Caín, que quieren acercarse a Dios a través de las ofrendas, a través de las obras, a través de las cosas que hacen. Pero Dios dice, no, eso no sirve, porque tu pecado vale muy caro como para querer pagarlo de esta manera tan simple. Por eso dice Hebreos capítulo 6, versículo 6, dice que estas personas que fueron iluminadas, como lo que estamos contando, pero dice que se apartaron y se alejaron, así como sin pensar en estas cosas, dice versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Están despreciando, están deshonrando al Hijo de Dios, están rechazando la ofrenda que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Es como si lo seguimos crucificando al Hijo de Dios, exponiéndolo a burla, a vituperio, a blasfemia, a vergüenza. Dios dice que estas personas nunca alcanzarán la salvación del alma por querer acercarse a través de la religión. Otros lo hacen a través de las buenas obras. Otros lo hacen tal vez invirtiendo o pensando que se puede comprar la salvación. Pero qué triste es cuando esta persona tenga que encontrarse frente a Dios y Dios le diga, ¿por qué, como a Caín, por qué trajiste esa ofrenda? Si yo te dije cuál era la forma de acercarte a mí. Es como cuando hay una forma que la Biblia lo enseña, dice, por ejemplo, cuando llueve y la tierra es regada, ¿qué se espera? Que salga buena hierba, verde, que sea útil para algo. Y cuando esa lluvia cae y todo lo contrario, dice, riega la tierra, pero salen espinos. Bueno, esos espinos no sirven para nada, hay que cosecharlos, hay que amontonarlos y quemarlos. Bueno, así es la vida del hombre que ha recibido, como en este momento estás recibiendo esta verdad de cómo acercarte a Dios, y de esta forma está tu corazón pareciéndose a esta tierra. Puede ser que sea para bendición o para maldición, según como tú actúes conforme a lo que has escuchado. Dice Hebreos 6, 7 y 8, da el ejemplo de la tierra. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, dice, recibe bendición de Dios. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí está hablando de lo que pasa con las almas. El alma que se acerca a Dios a través de un Cordero inocente, como es el Hijo de Dios, quien derramó su sangre, pagó el precio de sus pecados al morir en la cruz en sacrificio por el pecador. La persona que se acerca a Dios le dice, yo no puedo pagar, no puedo ofrecerte nada para pagar el precio de mi pecado, pero vengo a través de Jesucristo. Vengo con la sangre de tu Hijo, vengo a ti rendido, humillado, reconociendo mi pecado, pidiéndote perdón. Y entonces Dios lo va a aceptar, porque viene a través de un sacrificio. Pero aquel que viene orgulloso, con su religión, con su buena persona, con sus obras de caridad, esta persona va a ser rechazada y un día va a ser lanzada al lago de fuego, porque no aceptó, al igual que Caín, acercarse a Dios a través de la sangre del Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que la voz de la sangre del Hijo de Dios,
clama por justicia. Para aquellos que se apropian de esta obra y vienen a Dios a través de ese sacrificio, para que estas personas, la justicia, el clamor de la sangre es para que estas personas sean perdonadas. Pero para aquellos que rechazan este sacrificio, rechazan al Hijo de Dios, la voz de la sangre del Hijo de Dios clama por justicia, para que estas personas sean condenadas, porque no aceptan esa forma de acercarse a Dios. Por lo tanto, has escuchado la verdad, has sido iluminado, has adquirido conocimiento de la palabra de Dios, de cómo se puede una persona acercar a Dios. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Como Caín o como Abel? Está en tus manos el actuar, y conforme a tu actuación, Dios dará su veredicto. ¿Acepto o rechazo? Por lo tanto, si tú quieres acercarte a Dios, sabiendo que eres pecador o pecadora, que has ofendido a Dios, bueno, necesitas primero reconocer eso, que tus pecados te separan de Dios y necesitas arrepentirte, pedir perdón, confesar tu pecado. Habla con Jesucristo, porque para eso Él murió como el inocente Cordero de Dios, y su sangre puede justificarte para que puedas tener salvación de tu alma, una nueva relación con Dios y la vida eterna en el cielo. Por lo tanto, si quieres eso, si quieres acercarte a Dios a través de la sangre de su Hijo, tienes que hacer lo siguiente. Primero hablar con Jesús, quien es el Cordero inocente con el cual te presentas a Dios. Él te está escuchando porque resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y dile así, dile: Jesús, yo ahora entiendo que soy un pecador, que soy una pecadora. Y me arrepiento porque he ofendido a Dios. Y mi pecado me separa de Dios. Y eso no quiero. Entonces en esta hora, como no tengo forma de acercarme a Dios, quiero hacerlo a través de tu sangre, reconociendo que tú moriste por mí, pidiéndote perdón, Jesús, y abriéndote mi vida para que tú entres a vivir en mi vida, te quedes conmigo para siempre y que tú me salves, Jesús, porque sé que para eso viniste a morir por mí. Acepta a Jesús como tu Señor, díselo con tus palabras. Arrepiéntete, confiésale tus pecados, solo a Jesucristo, a ningún hombre, solo a Jesucristo. Pídele perdón, acéptalo en tu corazón y entonces, si haces esto, la voz de la sangre del Hijo de Dios clamará por justicia, para que tú seas salvado, que tú alcances este perdón de Dios, que solo se puede alcanzar a través de la sangre del Hijo de Dios. Pero si no haces esto y quieres seguir esperando y rechazando al Hijo de Dios y poniéndolo allí en vituperio, crucificando otra vez al Hijo de Dios, exponiéndolo a vergüenza, entonces te queda una horrenda expectación de juicio y un día serás condenado y serás como ese abrojo y esa espina que se juntan en un montón y son tirados, quemados en el fuego, y así será tu vida. Pero yo sé que no quieres eso, porque ¿quién podría querer eso? Todos necesitamos y queremos un encuentro con Dios, y tal vez la voz de la sangre del Hijo de Dios en este momento está clamando y está buscando tu salvación y está tocando tu corazón. Que ese clamor de la sangre del Hijo de Dios pueda ser para que tú alcances la salvación de tu alma. Ya sabes cómo tienes que hacerlo. Es hora de actuar para que la voz de la sangre del Hijo de Dios sea para bendición y no para perdición. Que el Señor te bendiga. Actúa pronto. No te quedes con esto solamente. Es momento de actuar. Que el Señor te bendiga entonces. Y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.